Bien, vamos a ver bloques funcionales. ¿Ya? Bloques funcionales. Los bloques funcionales se crean a partir de circuitos, combinacionales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los bloques funcionales nosotros tenemos circuitos aritméticos, ¿no es cierto? Y vamos a ver que con circuitos combinacionales nosotros podemos hacer sumadores, restadores, multiplicadores. Entonces tenemos circuitos aritméticos, también tenemos bloques para el manejo de datos. Ya vamos a ver multiplexores, de codificadores y decodificadores, ¿ya? Entre los que vamos a revisar. De ahí hay algunos otros más que por el tiempo no vamos a alcanzar a revisar. Entonces vamos a ver bloques aritméticos. Bloques aritméticos, ¿no es cierto? Vamos a comenzar viendo los sumadores binarios. El medio sumador. El medio sumador es el que tiene dos números de entrada y tiene el resultado de la suma y un acarreo de salida, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ya saben, ¿no? 0 más 0. Estamos viendo la pantalla, ingeniero. ¿No están viendo la pantalla? Sí, sí está. No, pero lo que está mostrando usted no se ve. ¿No están viendo el OneNote? Yo sí. Yo también. Algo pasó con su Ah, pantalla. ya, ya, siga nomás. Tengo programado mal acá la... Ya, entonces el medio sumador es aquel que tiene los dos números, A más B, y tiene S, que es la suma, y el acarreo de salida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0, y acarreo 1, ¿no es cierto? Esto, en funciones lógicas, esto es una XOR, ¿no es cierto? A XOR B. Y CO, en cambio, es AB, solo tiene un 1, ¿no? Ese es el medio sumador. ¿Cuál es el sumador completo? El sumador completo es el que considera un acarreo de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo A, B y un acarreo posible de entrada, ¿no es cierto? Entonces ya tengo tres entradas. Aquí, por ejemplo, 0 más 0 es 0, más el acarreo de entrada, 0. 0 más 0 es 0, más el acarreo de entrada, 1. ¿No es cierto? No, aún no tengo acarreos de salida. 0 más 1 es 1 y más 0 es 1. 0 más 1, 1 y más 1 es 0 y un acarreo de salida. 0 más 1, 1 y más 0, 1. 0 más 1, 1 y más 1, 0 y llevo 1. 1 más 1, 0, ¿no es cierto? Perdón, si 1 más 1, 0 y llevo 1, ¿no? Y más 0, 0. 1 más 1, 0 y llevo un 1 y 0 más 1, 1, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo la tabla de verdad. Esto simplemente no es que tienen que hacerlo. Lo hice para demostrar que esto se hace con funciones lógicas, es decir, con circuitos combinacionales, ¿no es cierto? Y tengo este bloque funcional, ¿ya? No voy a explicar esto, pero esto está hecho a base de tablas de verdad y funciones lógicas. Aquí hay algo que recalcar. Ustedes saben que esta materia, ¿no es cierto? Si ustedes pasan esta materia abre 3 materias el siguiente semestre, ¿ya? Es decir, abre casi todas las materias del siguiente semestre. Entre ellos abre programación de PLC, abre SCADA, regulación automática. ¿Por qué? Porque esto es importante. Esta técnica, ¿no es cierto?, de funciones lógicas, álgebra booleana, mapas K, es sumamente importante porque es la base para programar, por ejemplo, PLCs. Es una técnica para programación de PLCs, ¿ya? Entre otras. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Como decía el título, bloques funcionales. ¿Cuáles son los bloques funcionales? Aquí tengo el 7482, ¿no es cierto? Es un sumador completo de 2 bits cada uno. El 7483 es un sumador completo de 4 bits, al igual que el 283. El 283 es un poco más robusto, tiene otras un poco más funciones que el 83, pero son los mismos, ¿no? Los dos son sumadores completos de 4 bits, ¿ya? Entonces vamos a hacer, vámonos a Proteus. Vamos a ver. Vamos a tomar el 7482.
7482, el 74283. 74283, estos son los sumadores que necesito. Vamos con el primero, ¿ya? Ah, necesito también... Logic State y el Logic Proof. Hay muchas maneras. Proteus es bastante generoso en las maneras en que podemos... Permítanme un ratito. Entonces les decía que Proteus es bastante... Ya, Proteus nos permite hacer la simulación de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de Proteus. Ya, estos son sumadores completos, ¿no es cierto? Por lo tanto, al ser sumadores completos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener AB, ¿no es cierto? 2 bits, A1, A2, B1, B2, ¿no es cierto? Y un acarreo de entrada. En mi salida voy a tener aquí, ¿ya? Y ese acarreo de entrada, como no tengo en este caso entradas, sino solo son 2 números, ¿no es cierto? Vamos a conectar la tierra, ¿no? Es decir, no se conecta, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo? Si sumo 1 más 1, ¿no es cierto? Es 0 y llevo un 1. Y si sumo un 1 más aquí, va a ser 0 y llevo un 1 acá. Y si sumo un 1 acá, tiene que ser 1, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Así es como funciona este sumador. Este sumador, eh, 74. ¿Puede repetir el funcionamiento? Me perdí en esa partecita. A ver, 1 más 1 es 0 y llevo un 1, ¿no es cierto? Y si sumo un 1 a este 1, va a ser 0 y llevo un 1, ¿no? Y si sumo un 1 en este 0, va a ser 1 aquí. Entonces, miren, 1, ¿ya? Bien, ahí está el 7482, que es el sumador de 2 bits, ¿no es cierto? Sumador completo de 2 bits. En este caso, el sumador completo lo hice medio sumador, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el reto un poquito en lo que respecta a los sumadores? Un poquito el reto está, por ejemplo, en sumar 2 números de 6 bits. Vamos a hacer 2 números de 6 bits, ¿ya? Entonces voy a poner esto por acá y voy a poner 2 números de 6 bits. Entonces, vamos a ver. Obviamente pongo 3, 5, 6. ¿No es cierto? Voy a ponerlo así. Vamos a utilizar, como son 6 bits, aquí tengo un sumador de 4 bits. Un sumador de 4 bits y tengo un sumador de 2 bits, ¿ya? Entonces,
voy a utilizar estos dos sumadores, ¿no es cierto? Y mucho ojo con lo que cómo voy a conectar. Entonces, aquí va a estar el A, entonces simplemente sigo el orden, ¿no? A, sigo el orden, ¿no es cierto? Aquí ya se acabaron, ya no tengo más A, ¿no es cierto? Pero estos A, bueno, primero, y voy a conectar los B, ¿no? Entonces los B los voy a conectar acá. Y aquí, por eso quería conectar los B. Ya. Entonces los A, ya. Entonces los A voy a terminarlos de conectar en este punto. ¿Ya? Y los B los voy a conectar en este otro punto. Bien, hasta ahí he conectado solamente lo que son A y lo que es B, ¿no? Entonces aquí voy a conectar, voy a poner, por ejemplo, mi número A. Número A. Y este va a ser mi número B. Mi número A y mi número B, ¿no? Entonces, este es el A0, ¿no es cierto? Cuando inicio sumando, no hay acarreo de entrada inicial. No hay acarreo de entrada. Entonces, como no hay acarreo de entrada, ¿qué es lo que pongo? Esto conecto a tierra. ¿Ya? Ahora, el acarreo de salida de aquí, este sí se conecta al acarreo de entrada de acá, ¿no es cierto? Y ahora sí, ya tengo mi... entonces aquí conecto. Ya. Y listo, ¿no? Entonces miren, si sumo 1 más 1, ¿no es cierto? Ese es 0 y llevo un 1. Si sumo un 1 aquí, ese 1 tiene que ir recorriendo, ¿no? Si voy sumando un 1, tiene que ir recorriendo. Miren cómo va recorriendo. Y eso significa que está bien hecha la suma, ¿no? Si pongo un 1 aquí, se va a poner un 1 acá. Y se va a ir poniendo unos, ¿no? Unos, unos, ya. Entonces está muy bien la suma. Ahora hagamos, por ejemplo, si tengo 6 bits, por favor, ayúdenme en ese momento. Señor Gallardo, dígame cuánto, a ver, 2 a la 6 es, ya, ¿cuánto es 64? No, 60, perdón. Vamos a sumar 60 más 50. Entonces, señor Gallardo, usted dígame qué número es el 60
Y señorita Gila, usted dígame qué número es el 50, ¿ya? En números binarios. Entonces aquí vamos a poner el 60 en el A y el 50 en el B. Y señor, vamos a ver. Señor Ramírez Manuel, usted me dice cuánto es 50 más 60, son 110. ¿Cuánto es 110 en binario? ¿Ya? Usted me dice si está bien o está mal. Vamos a ver, entonces, señor Gallardo, ¿cuánto es 60? De acá hacia acá, ¿no? ¿Cuánto es 60? ¿Ya? Estaba muteado, ¿no? A ver, yo le ayudo. 32 sí va, ¿no es cierto? 16 también va. ¿Cuánto es 32 más 16? ¿Cuánto es 32 más 16? 48. 48. Más 8. Es 32, 8 y 4. Ya, vamos. 32 más 16 es 32 más 16, 48 más 8, 56. 56. ¿Cuánto necesito para que sume 60? 4, ¿no? 4. 4. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ya, solo 2 0. Ya, ahora ¿cuánto es 50, Jennifer? En binarios 1, 1, 0, 0, 1, 0. 1 0 0 1. ¿Ahí? Sí. Ya, muy bien. Señor Ramírez Manuel, ¿este está bien? Sí, correcto. Es 1, 1, 0, 3, 1 y un 0. Sí está. Ya, ya. Entonces, Ya le dijo la respuesta, dice Link. si ven que está bien hecho. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Dónde exactamente estaríamos utilizando estos sistemas? Yo lo que esto aquí, esto nos serviría como para estar haciendo nuestro proyecto que usted nos mandó ¿qué era? Del reloj digital, porque estoy teniendo señales de ceros y unos. Muy bien, sí, ustedes van a necesitar sumadores, restadores, ¿no es cierto? Les va a simplificar muchísimo el diseño digital. Ya vamos a ver la aplicación, ¿ya? Déjenme avanzar. Ahora, yo quiero hacer un sumador restador con esto de aquí, ¿ya? Un sumador restador. ¿Cómo voy a hacer un sumador restador? Mucho ojo, porque voy a tomar este ejercicio de aquí y voy a hacer un sumador restador. Miren, voy a copiar, ¿no es cierto? Y esto voy a poner a un lado, ¿ya? Entonces, miren, voy a hacer un sumador restador. Para hacer un sumador restador, ¿no es cierto? Un sumador restador, lo que voy a hacer es A menos B. Entonces, el menos B voy a hacer el restador con complemento 2. Entonces, ¿cómo hago con complemento 2? Muy fácil. Miren lo que voy a hacer. Es bastante fácil. Vamos a borrar todos estos. Ya. Entonces, aquí quiero que ustedes me ayuden con algo. Me ayuden razonando. Voy a hacerlo acá. Para hacer un sumador restador, miren, yo necesito cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Entonces, de hecho, bueno, cojamos aquí ya. Voy a hacer aquí A y B. De hecho, voy a poner A y voy a poner S, ¿ya? Y voy a poner mi función de salida F. Ya me van a entender qué es lo que quiero hacer. Y voy a poner esto una XOR, ¿ya?
Entonces, 0, 0 son mis entradas 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando es A XOR A XOR S? ¿No es cierto? Es decir, así. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? 0 es como una OR, pero 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0, ¿no? Ya, voy a hacerlo de otra manera, ¿ya? Solamente voy a borrar. Ya, voy a invertir los... Aquí va a estar S primero y acá va a estar A. Entonces, des en cuenta de algo bien, bien interesante de lo que es la XOR, ¿no? Miren, analicemos estos dos. Cuando el XOR vale 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los ceros, el 0 sigue siendo 0 y el 1 sigue siendo 1. Pero cuando el XOR vale 1, el 0 cambia por 1 y el 1 cambia por 0, que es lo que quiero, el primer paso del complemento 2, ¿no es cierto? Es complemento 1. Entonces, utilizo un XOR para transformar a complemento 1. Entonces, aquí lo que voy a hacer es colocar un XOR. Tengo 6 XOR, ¿no? Como tengo 6 XOR, voy a necesitar más espacio. Entonces, vamos a traer eso un poco más acá. Y vamos a hacer espacio aquí, ¿ya? Téngame paciencia un poquito. Ya. Ahora falta espacio, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poner un XOR individual para cada entrada, con la intención de transformar esto en complemento 1, ¿no es cierto? Complemento 1. Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que había dicho, ¿no? Es una señal que me va a indicar si esto se cambia o no se cambia, ¿ya? Bien, entonces, después de esto, lo único que tengo que hacer es simplemente conectar otra vez.
Bueno, me faltó este espacio de aquí, pero bueno. Ustedes lo hacen mejor, ¿no? Bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que hice? Cambié los ceros por unos, ¿no es cierto? Con este de aquí que va a ser mi switch, ¿no es cierto? Aquí va a estar mi switch. Aquí va a estar mi switch. Mi switch. Aquí está mi switch, ¿no es cierto? Entonces, listo. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta para cambiar a complemento 1? Sumarle 1, ¿no es cierto? ¿Dónde le sumo ese 1? Miren, ese 1 lo voy a sumar en el acarreo de entrada inicial. Entonces, ¿a dónde sumo ese 1? Sumo al mismo switch. Y ya tengo un sumador restador. Vamos a ver. Vamos a hacer la suma. Así como está, este es el 60 y este es el 50, ¿no es cierto? 60 menos 50, ¿cuánto debe dar? 10, ¿no es cierto? Listo. Entonces, activo el switch. ¿Y cuánto es 10? Es 8 más 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué tengo aquí? Tengo un error, ¿no es cierto? Tengo un 1, es un error. Entonces, ¿qué hago con ese error? ¿Alguien me dice qué puedo hacer con ese error? ¿Qué puedo hacer con ese error? Ponerle un negado, dije. Ya, muy bien. Pero mucho ojo que cuando es 0, ¿no es cierto? Ese 1 está bien sumado. Pero cuando es resta, es decir, cuando es 1, ese 1, en cambio, quiero que se desaparezca. ¿Qué es lo que hago? ¿Alguien me dice qué puedo hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Un XOR con el switch. XOR con el switch. A ver, hagamos una tablita de verdad, ¿ya? Venimos acá otra vez y hacemos una tablita de verdad. Mucho ojo, tengo el switch, ¿no es cierto? Tengo el switch. Entonces, voy a hacer una pequeña tablita. Una pequeña tablita. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a tener el switch S, ¿no es cierto? Voy a tener el acarreo de salida, el CO, ¿no es cierto? Y lo que quiero es un acarreo de salida, pero que sea correcto. Y a esto lo voy a llamar CO', ¿ya? Entonces tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ya? Analizo casi igual que la anterior, ¿no es cierto? Cuando S vale 0, yo quiero que en mi salida, ¿no es cierto? En mi salida se ponga lo que hay en CO, porque estoy sumando, ¿no es cierto? Cuando el switch vale 0 significa una suma, entonces el CO es correcto. Entonces aquí quiero que valga lo mismo que vale acá. Pero cuando S vale 1, ¿no es cierto? Cuando S vale 1 es resta, aquí es suma, por lo tanto. Entonces cuando S vale 1, yo quiero que, en cambio, en mi salida, quiero que en mi salida se ponga 0. Entonces, CO' ¿a qué es igual? A S negado más, perdón, no es más, es S negado por CO. Entonces, miren, simplemente voy a hacer esta función, la voy a hacer aquí, para este de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacerla, ¿cierto? Aquí voy a utilizar una AND y también voy a utilizar una OR. Una AND y una OR, ¿ya? Ok. Perdón, una AND y una NOT no es OR, es NOT. Una NOT, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es lo siguiente. Voy a tener la NOT, ¿no es cierto? Voy a tener la AND.
voy a poner así. Entonces vengo de acá, conecto aquí y después conecto acá. Entonces miren, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí miren, 10, ¿no es cierto? Y en cambio, si pongo el 0 acá, 110, ¿ya? Este es un sumador restador, ¿ya? Es un sumador restador. El mismo circuito, usé XOR, usé una condicional aquí, ¿no es cierto? Ahora hagamos otra resta. Pongámosle 49 menos 36. A ver, señor Marcelo Ramírez y Abel Vera. Marcelo, usted va a transformar el 49 y Abel, usted el 36. Vamos a ver. Marcelo, 49, ¿cuánto es? O Abel, 36, ¿cuánto es? 36 en binario, Inge, es 0, El 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Ya, ahí está 36. Sí. ¿Cuánto es el 49? El 49 es 110001. Ya, muy bien, 49, ¿no es cierto? 49 más 36, ¿cuánto es? 49 más 36 es 85, sería 35. 0, 1, 0, 1, 0, 1. No, 1, comienza con 1, ¿no? ¿Sí? 64 más 16, ¿cuánto es? Ah, 64. Sí, porque es 80. 64 más 16, 80. 80 más 4, 84 Más más 1. 4 y más 1. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la resta. ¿Cuánto es 49 menos 36? 49 menos 36. 13. Ya. 8 más 4, 12 y más 1, 12. 13, ¿no? Ahí está. Sumador, restador. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Medio bonito está en esto. Estos ya son bloques funcionales. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ya no diseñamos, ya trabajamos con circuitos, ¿no es cierto? Que son específicos para, en este caso, para sumar, restar, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a hacer algo, algo un poco más todavía. Vamos a hacer un multiplicador, ¿no? Vamos a hacer un multiplicador. Entonces, quiero que me presten mucha atención. Vamos a ver cómo se hace un multiplicador. Tengo dos números de 3 bits cada uno, ¿no es cierto? Dos números de 3 bits cada uno. Déjenme borrar esto de aquí. Tengo dos números de 3 bits cada uno, ¿ya? Ya. Tengo dos números de 3 bits cada uno, ¿no? Ahora, miren. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es un multiplicador, ¿no es cierto? Un multiplicador. Entonces, miren, el primero es B1 por A1, B1 por A2, B1 por A3, ¿no es cierto? La segunda fila es B2 por A1, B2 por A2, B2 por A3. La tercera es B3 por A1, B3 por A2, B3 por A3. Y luego tengo el resultado, que es el producto 1, el producto 2 es la suma de estos dos, el producto 3 es la suma de estos tres más el acarreo que viene acá, y el producto 4 es la suma de estos dos más el acarreo que viene acá, y el producto 5 es la suma más el acarreo, y termino con un posible acarreo
¿no es cierto? Que va a ser el producto 6. Bien, entonces este es los circuitos multiplicadores, ¿no? El 74285, el 74284. El 74285 es el menos significativo, los bits menos significativos, es decir, los que tienen menos valor. Y el 84284, los que tienen más valor, los más significativos, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Conecto, ¿no es cierto? Miren, aquí conecto en el A0, para mí es el A1, A2, A3. El A3 no lo conecto sino a tierra porque no lo necesito. Y después conecto el B0, el B1, el B2, ¿no es cierto? Que para mí es el B1, B2, B3. Y los que no necesito los conecto a tierra. Les decía que estos son enables, estos pines son enables y tienen activación en bajo, es decir, cuando vale 0 y se conectan a tierra para que se activen, ¿ya? Vamos a dejar a propósito este sin conectar para ver qué pasa. ¿Qué más voy a hacer? Voy a copiarme estos de acá y los voy a pegar aquí. Y procedo a conectar. Ya. Los conecté. Listo. Ahora, mucho ojo. Lo que hay aquí, ¿no es cierto? Lo que hay aquí tiene que repetirse acá, ¿ya? Si no está mal. Miren, no se repite. ¿Por qué no se repite? Por el que está desconectado ahí. Desconectado. Entonces vamos a conectarlo. Y vamos a ver si se repite. Miren, ahí sí se repite, ¿no? Entonces, Manda una señal errónea. exactamente. Lo que yo ponga se van a repetir en los dos, ¿no? Y significa que está bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Yo tengo una pregunta, Inge. Claro. En el caso de hay varios dispositivos, de hecho, que vienen en ánodo común y cátodo común. Sí. Por decirlo ahorita, esos dos pines que estaban libres serían en cátodo común, ¿no es cierto? Cátodo común, sí. Ajá. Y ahí interfiere o es de acuerdo al circuito o el sistema que vayamos a usar, se utiliza eso, o sea, los atravieso a tierra o los puedo también conexionar a un punto de otro dispositivo. Sí. De hecho, estos enables son bastante útiles cuando, por ejemplo, yo no quiero que siempre estén activos, sino que se active cuando se activa otro, cuando se activa otro dispositivo. Que sea como el activador de otro componente. Exactamente, correcto. Ajá. Entonces no quiero que siempre esté, sino que se active en un cierto momento, entonces yo decido cuándo se activan, ¿no? En este caso, para el ejemplo, le activamos, le conectamos, pero esto se puede conectar a otro pin de otro dispositivo para su activación en el momento indicado. Hijito, esto sería en vez de estos dispositivos serían ya en vez de las compuertas que están ahí. En vez de las compuertas, sí. A ver, hay dos maneras. Hay la manera con el 74283 y con estos dispositivos de aquí, ¿no? ¿Qué prefieren? Esta es más fácil, ¿no? Es más fácil, más práctico. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta tal vez? Recuerden conectar todo lo que no se conecta, conecten a tierra, ¿no? Si no les va a dar un error. Acá, ¿qué es lo que hice? Seguí la secuencia, ¿no es cierto? Que les había dicho esta secuencia de aquí, ¿no es cierto? De cómo está señalado acá, ¿no? Conectar y sumarlo así. Bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a rápidamente, perdón que me vaya de largo, vamos a explicar lo que son multiplexores, que también son bloques funcionales, ¿ya? Multiplexores. ¿Qué es un multiplexor? Es un bloque funcional que me ayuda a manejar datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo muchas entradas, pero una sola salida. Y tengo unos pines selectores. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, así como se ve acá, ¿no es cierto? Tengo muchas entradas
una salida y tengo dos pines selectores. Entonces, los dos pines selectores se van a poner, yo los voy a poner en 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que yo ponga en A y B, ¿no es cierto? Yo voy a tener en mi salida. Entonces, si yo pongo 0, 0, la entrada 0 se va a colocar en la salida. Si yo pongo 0, 1, la entrada 1 se va a colocar en la salida. Y si yo pongo 1, 0, la entrada 2 se va a colocar en la salida. O 1, 1, la entrada 3 se coloca en la salida. ¿Cuáles son los circuitos integrados que me ayudan a los multiplexores? Son el 74-157, el 74-153, el 74-151 y el 74-150. Son los más utilizados. En base a estos, nosotros hacemos el multiplexores 32.1, 64.1. ¿Ya? Este es el último tema. Por favor, pónganme mucha atención. Con esto vamos a terminar la clase. Entonces, vamos a irnos y a comprobar esto acá. Entonces vamos a escoger el 74-157 para hacer nuestra prueba, ¿ya? 74-157. Escogemos este de aquí y lo colocamos aquí. Vamos a poner, ya, primero que todo, este es un multiplexor 2 a 1, ¿no es cierto? Pero, bueno, ya escogemos este. Este es un multiplexor 2 a 1, pero en ese mismo multiplexor vienen 4 multiplexores. Entonces, este tiene 2 entradas, ¿no es cierto? Que las voy a conectar aquí. Y tiene una sola salida, ¿ya? Entonces, para este multiplexor yo voy a tener un solo selector, ¿ya? Un solo selector que va a estar aquí, ¿ya? Y este es el enable, miren, el enable necesito conectarlo a tierra para que funcione, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ponerlo a funcionar. Miren, en este caso, como tengo 0, va a salir lo que hay en el dato que hay en 0, es decir, el dato que hay aquí. Miren, si yo cambio, va a salir lo que hay aquí, ¿ya? Pero no va a salir lo que hay acá. Para que salga lo que hay acá, este selector tiene que pasar a 1 y ahí sí, miren, ¿no es cierto? Solo lo que hay acá, no lo que hay acá, ¿ya? Ese es el multiplexor. ¿Qué me sirve este? Obviamente este es un multiplexor pequeño, pero esto me sirve cuando tengo gran cantidad de datos y no quiero poner, por ejemplo, digamos, tengo 20 datos, pero no quiero utilizar los 20 al mismo tiempo y ustedes tienen el Arduino, ¿no es cierto? Y dicen, tengo 20 datos, necesito 20 pines de entrada. Puse los 20 pines de entrada, ¿no es cierto? Y me faltó y ya no puedo tener nada de salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un multiplexor y yo decido cuándo utilizar qué dato, ¿ya? Cuando tengo gran cantidad de datos, yo utilizo multiplexores. Vamos a ver un multiplexor más grande. Vamos a ver el 8 a 1, que es el 74-151. Entonces vamos a buscarlo aquí, el 74-151. ¿No es cierto? Vamos a escoger este y lo vamos a colocar aquí. Ya. Mucho ojo, este es un selector, ¿no es cierto? 8 a 1. Entonces, 8 a 1 necesito 8 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesito una salida. Y simplemente lo conecto, ¿no?
tengo una salida. Y necesito 3 selectores, ¿no? Y los selectores los voy a poner aquí. Los selectores los voy a colocar aquí. Los selectores los voy a colocar aquí. Y entonces... Ya, ahora miren, estos son el switch, ¿no es cierto? Ahora miren, voy a poner una activación, ¿no es cierto? Como decía Abel, ¿no es cierto? Ya no quiero conectar a tierra, sino esto va a simular. Esto va a simular otro circuito, ¿no? Lo puedo poner así, ¿ya? Entonces miren qué es lo que va a pasar. Mucho ojo. En este caso tengo 0000, va a pasar el dato que esté en este puerto de aquí. Miren, solo este dato. Si yo pongo cualquier otro dato acá, no va a pasar ningún dato de acá. Solo va a pasar este dato de aquí. ¿Ya? Solo va a pasar este dato de aquí. ¿Listo? Si yo pongo 1 aquí, va a pasar el dato de acá. Si yo pongo 2 aquí, va a pasar el dato de acá. Ningún otro dato. Miren, ningún otro dato. Solo el dato que está en el puerto 2, ¿no? Aquí está el puerto 2. Si yo pongo 3, va a pasar lo que hay en el puerto 3. Si yo pongo 4 aquí, va a pasar lo que hay en el puerto 4. Ningún otro dato, ¿no es cierto? Solo lo que hay en el puerto 4. Si yo pongo 5, lo que hay en el puerto 5. Si yo pongo 6, lo que hay en el puerto 6, ¿no es cierto? Y si yo pongo 7, que es el último, lo que hay en el último dato. Y si yo, ¿no es cierto? Y si yo no activo, no pongo en 0 esto, aquí pasa 0, es decir, no funciona, ¿ya? Así es como funcionan los multiplexores. Esto es un poquito más aplicativo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo gran cantidad de datos, yo puedo tener todos los datos, ¿no es cierto? Con un multiplexor a la mano y yo decido cuándo usarlos, ¿ya? No hay necesidad de que yo tenga todos estos en un pin de entrada del Arduino, sino yo puedo poner un multiplexor y yo digo, a ver, necesito, por ejemplo, tengo 8 sensores, ¿no es cierto? Pero estoy trabajando con un Arduino Nano y el Arduino Nano entre entradas y salidas solo me da para conectar 2 sensores. ¿Qué es lo que hago? Coloco esto, ¿no es cierto? Y yo digo cuándo yo quiero acceder a qué sensor, ¿ya? Esa es la aplicación de los multiplexores. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Muy bien. Solamente para terminar, ¿no es cierto? Vamos a hacer, cuando yo les decía que los multiplexores grandes, ¿no es cierto? Se hacen a partir de multiplexores un poco más pequeños, ¿verdad? Entonces vamos a hacer con este multiplexor de aquí, ¿no es cierto? Con este multiplexor lo voy a copiar. Vamos a ir poniendo para acá abajo. Este lo voy a copiar. Copiar bloque. Listo. Y lo voy a poner por acá abajo. Y voy a hacer, utilizando este multiplexor, voy a hacer un multiplexor 32 a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, como tengo este multiplexor, voy a ver lo que necesito y lo que no necesito. En este caso, lo voy a borrar, ¿ya? En este caso, estos de aquí, también voy a borrar. Ya, los voy a separar un ratito. Y lo que sí necesito, bueno, también voy a borrar. Y lo que sí necesito es esto, ¿no? Entonces esto lo voy a copiar. Y voy a 32. ¿Cuántas veces necesito para sumar 32? 4, ¿no? 4 por 8, 32. Ahí está, 32. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mucho ojo. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Miren, lo que voy a hacer es todos, ya ahí como está, ¿no es cierto? Los voy a ir conectando. Entonces este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Los voy a ir conectando. ¿Qué más voy a hacer? Ahora sí voy a conectar estos, los desconecté porque ahora sí los voy a utilizar. Y los voy a utilizar de la siguiente manera. Miren, a todos conecto el A, conecto en todos el mismo A, el mismo A, el mismo A. El B, conecto en todos el mismo B, el mismo B, el mismo B. Y el C, conecto en todos el mismo C. ¿Ya? El mismo C. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Alguien me dice qué más puedo hacer? Necesito un multiplexor, ¿no es cierto? 4-1. ¿Por qué? Porque tengo 4 multiplexores aquí, entonces necesito un 4-1, entonces voy a utilizar el 74153. 74153. Lo voy a utilizar aquí y miren, lo coloco. Entonces, simplemente conecto, ¿no? Por cierto, me estaba olvidando, esta es la Y negada, es decir, la negación de esta entrada de acá, ¿no? No tiene nada nada más de especial. Entonces, conecto aquí, pum, pum, pum. O sea, ingeniero, pero en la vida real debe tener una función, pues ella nega, o sea, de acuerdo al circuito que tengo, ocupo o la Y, el 1 o el 0, ¿no? A veces es útil. A veces es útil, no siempre, a veces es útil. Ah, A veces es útil porque yo necesito negar, ¿no es cierto? Y entonces, o yo necesito saber la negación, entonces para no poner una not, ya me viene la negación acá, ¿ya? Bien, qué más puedo hacer? poner a tierra los que no se ocupan. No, miren, para yo moverme entre estos de aquí, miren lo que yo necesito. Yo necesito 2 conectores más. Y miren, estos conectores, ¿a dónde van a ir conectados? Mucho ojo. Solo que no me falta espacio, pero voy a hacer un poquito más abajo todo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a usar los enables. A ver. A ver, ya, no, voy a hacer de manera diferente. No voy a usar los enables. En este caso no voy a usar los enables. Voy a utilizar, miren lo que voy a hacer. Me sale mucho más fácil hacer lo siguiente. Utilizar este de aquí mismo, ¿ya? Mucho ojo con lo que voy a hacer. Está mucho más fácil hacerlo así. Lo conecto en los últimos pines. ¿No es cierto? Los conecto en los últimos pines. Y miren, estos selectores los voy a conectar aquí.
Y ahora sí, todos los enables los voy a conectar a tierra. Esta vez sí los voy a conectar a tierra. No puede ser. Ya, ahí. ¿Listo? Este enable también a tierra. Y este C, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Mucho ojo que no sé qué pase, ¿no? Tengo que poner, me falta una salida. Ya, listo, ahora sí. Bien, vamos a... Ya. Tendría que salir lo que hay aquí, ¿no? Pero miren, hay un error aquí. No sé si ustedes se dieron cuenta. Ah, no, sí está bien. Ya. Entonces, ahí hay un 0. Si pongo el 1, tiene que salir lo que está aquí. Si pongo el 2, tiene que salir lo que está acá. Si pongo el 3, tiene que salir lo que está acá. Si va saliendo, ¿no? Si pongo el 4, tiene que salir lo que está acá. ¿Cierto? Si pongo el 5, tiene que salir lo que está acá. ¿Ya? Si pongo el 6, tiene que salir lo que está acá. Si sale. Si pongo el 7, tiene que salir lo que está acá. Y aquí, mucho ojo aquí. Si pongo el 8, que este es el 8, tiene que salir lo que está acá. Y miren si salió. Y si va a salir todos, ¿no? El 9 tiene que salir